En esta cápsula vamos a desarrollar la responsabilidad del Estado a nivel constitucional, el nexo causal y su historia en Colombia. Los fundamentos históricos de la responsabilidad estatal provienen del derecho romano a través de la Lex Aquilia, que establecía la reparación patrimonial por daños causados con dolo o culpa. La evolución de una responsabilidad de origen civil basada en la culpa hacia la responsabilidad objetiva del Estado fue posible gracias al paso de un Estado de origen totalitario a un Estado de derecho y posteriormente a un Estado social de derecho, que permite el control judicial de la administración pública. Uno de los primeros desarrollos significativos de la responsabilidad del Estado en Colombia fue con el acaecimiento de su independencia, toda vez que a través de nuestra Constitución Nacional de 1853 se instauró el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado y se estableció que los ciudadanos tenían derecho a ser indemnizados por daños sufridos por la administración pública. Históricamente, la responsabilidad estatal en Colombia ha evolucionado desde la base de la responsabilidad civil extracontractual basada en la culpa y el daño hacia la noción de daño antijurídico y responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa. Gracias al desarrollo, como lo mencionábamos anteriormente, del Estado social de derecho y el control judicial de la administración mediante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que hoy en día es la competente para conocer de los casos de responsabilidad civil del Estado. El desarrollo de la jurisdicción contencioso administrativa en paralelo con la evolución del Estado y el surgimiento del desarrollo del derecho administrativo ha facilitado el control y la atribución de la responsabilidad del Estado. En la práctica, la responsabilidad del Estado seguía siendo limitada y de difícil exigir. Esto antes de la Constitución de 1991, toda vez que no existía una norma constitucional expresa sobre la responsabilidad del Estado, la cual evolucionó a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado y se consolidó con el artículo 90 de la Constitución de 1991 actual. La jurisprudencia colombiana, influenciada por este artículo y el concepto de daño antijurídico, ha ampliado la responsabilidad estatal, superando la necesidad de culpa y basándose en la teoría del riesgo excepcional y el daño especial. A la fecha, es decir, después de la Constitución Política de 1991, la naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado en Colombia es de carácter objetivo y extracontractual y está fundamentada, como ya se manifestó, en el artículo 90 de nuestra Constitución. Este artículo es el pilar de esta institución, toda vez que exige la reparación de daños antijurídicos imputables a la acción u omisión de las autoridades públicas sin requerir la prueba de la culpa o falta del servicio. Esta transformación jurídica se enmarca en un contexto más amplio de la percepción de la responsabilidad del Estado, influenciado tanto por la evolución jurisprudencial interna como por los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, este régimen se caracteriza por la presencia de tres elementos: el daño antijurídico, la imputación del Estado y el nexo de causalidad entre el daño y el actuar estatal.
En los fundamentos normativos, como ya se manifestó, tenemos el artículo 90 de la Constitución Política que establece la base del régimen de responsabilidad del Estado al indicar que se debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Características y elementos principales. Esta responsabilidad es de carácter objetiva. A diferencia de los regímenes de responsabilidad subjetiva, en Colombia no es necesario probar la culpa o negligencia del agente estatal. Basta simplemente con demostrar la existencia de un daño antijurídico y su conexión con la actuación estatal. Daño antijurídico se refiere a una lesión o menoscabo de un bien o derecho que se sufre sin que exista un deber jurídico que lo justifique o que sea socialmente tolerable, según la jurisprudencia. Imputación es la atribución del daño al Estado, es decir, que la conducta que causó el daño sea imputable a una acción u omisión de la autoridad pública. Nexo de causalidad es la relación de causa a efecto entre la actuación o la omisión del Estado y el daño sufrido por el particular extracontractual. Se refiere a los daños que se producen en el ámbito de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, fuera de las relaciones contractuales. Evolución histórica. Recapitulando, antes de la Constitución de 1991, se basaba en el concepto de la falta del servicio y requería probar la culpa o negligencia del Estado. A partir de 1991, nuestra Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional han consolidado el régimen de responsabilidad objetiva por daño antijurídico, lo que facilita la reparación de las víctimas de las actuaciones estatales. Por tanto, el marco legal de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia es fundamental porque con base en este artículo 90 se garantiza la reparación de los daños que el Estado cause a los ciudadanos, fortaleciendo así los derechos individuales y el Estado social de derecho. Este marco legal establece la obligación estatal de indemnizar los daños antijurídicos imputables a sus acciones u omisiones, creando un mecanismo de defensa para los administrados y fomentando la prevención de daños futuros por parte de la administración pública. Importancia de este marco legal. Primero, protección de los derechos de los ciudadanos. El marco legal permite que los ciudadanos víctimas de un daño causado por el Estado, ya sea por acción o por inacción, puedan reclamar una indemnización. Esto es esencial en un Estado social de derecho donde se prioriza la protección de los derechos fundamentales de las personas frente al poder estatal. Asimismo, porque existe una responsabilidad y un sometimiento al orden jurídico. La responsabilidad extracontractual somete el Estado a la ley, obligándolo a responder por sus actuaciones y omisiones, lo que genera confianza en el sistema y evita la arbitrariedad. Prevención de daños. Al obligar al Estado a responder por los daños antijurídicos, se crea un incentivo para que las autoridades públicas actúen con mayor diligencia y cumplan con sus deberes normativos con el objetivo de prevenir futuras situaciones que puedan causar perjuicios. Reparación integral. El marco legal busca no solo reparar los daños materiales, es decir, el daño emergente y el lucro cesante, sino que también los perjuicios extrapatrimoniales que haya sufrido el administrado, contribuyendo a una reparación más compleja. Es decir, crea una herramienta de defensa y equilibrio, toda vez que sirve como un mecanismo de defensa para el particular que colabora o interactúa con la administración y ve vulnerados sus derechos, equilibrando así la relación entre el Estado y el ciudadano. En resumen, el marco legal
de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia es vital para asegurar que la actuación estatal sea justa y respetuosa de los derechos de los ciudadanos, promoviendo una gobernanza responsable y la reparación del daño causado. Muchísimas gracias.